Arratsaldeon guztioi, mi esker etortzeagatik. Hasi baino lehen bi ohartxo. Lehenengoa, esan didate mesedez mugikorrak itzaltzeko. Ze normale, askotan arazoak egoten dira, jendeari ahaztu iten zaio, eta gero itzaldian zehar hasten da soinuka eta, nolabait estropozoa egiten dio izlariari. Decía que por favor apaguen los móviles o al menos los pongan en modo silencio, porque ha debido haber problemas en otras actividades que se han realizado aquí. Y es normal, muchas veces se nos olvida y luego de repente empieza a sonar. En segundo lugar, aquí tenéis al segundo hijo de la asociación. El primero ya os lo presentamos hace tiempo y este por fin ya ha salido. Es la versión en euskera de la síntesis de la historia de Guipúzcoa. Como veis, gracias a Dios, en esta ocasión nos hicieron caso en la imprenta y es un poco más pequeño y más fino y más ligero que el anterior. Se puede utilizar, te lo puedes llevar a la playa para leer, en la bicicleta, Entonces, va a estar a partir del día del libro, que creo que es el 23 de abril, el lunes, en venta ya, en todas las librerías de Donosti. El precio es el mismo que el anterior, 18 euros. Y luego recordaos también que, como en el caso de la versión en castellano, habrá luego una versión digital en la que estamos trabajando. Esa versión seguramente aparecerá para finales de mayo y estará disponible tanto en la web del Archivo General de Guipúzcoa como en nuestra página web, os la podéis descargar. La única diferencia de la versión digital a la de papel es que en la digital hemos añadido unas 60 imágenes, entre cuadros, fotografías, gráficos, etcétera. Y además todos los capítulos tienen una bibliografía ampliada. Si en este caso son, no sé recordar, si son 6 páginas, pues en la versión digital son unas 12. Eso es como una especie de elenco de la bibliografía que se ha producido sobre los diferentes temas en las diferentes etapas de la historia de Guipúzcoa, los últimos 30-40 años. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenéis, si luego lo queréis ojear, le quitaré el plástico para que lo podáis ver. Acaba de salir, lo acabo de recoger hace un par de días de imprenta. ¿De acuerdo? Pues sin más voy a presentar a la ponente de hoy, que es Miren de Miguel, que es licenciada o se licenció en Bellas Artes, pero luego, sin embargo, cuando se doctoró, en ambos casos por la Universidad del País Vasco, lo hizo con un tema algo diferente al que ella había iniciado en su carrera, digamos, relacionada con las Bellas Artes, que era la restauración, porque si bien tiene relación con ello, también lo tiene con la historia. De alguna forma derivó un poco hacia la historia del arte y desde entonces sigue profundizando en el tema. El tema de su tesis doctoral fue precisamente el tema que nos ocupa hoy, las grisallas y la propia capilla de la Ascensión, creo que recordar que es. No, la Ascensión no. De la Soledad. La Soledad, eso es, joder, mira que lo he repetido veces, perdón. La Soledad de la parroquia de Azcoitia. Azpeitia. Jesús, Azpeitia, ¿cómo estoy hoy? Ya perdonaréis, lo siento. Es que como me ha salido el sol, hoy estoy un poco despistado. Y ella es, aparte también se graduó en enseñanza primaria y ahora mismo precisamente a lo que se dedica es a la enseñanza primaria, ¿de acuerdo? No puedo decir mucho de ella porque me une una importante amistad, nos conocemos desde hace muchos años, también se dedicó en sus días a la arqueología y así fue como nos conocimos y es grato para mí que aceptase nuestra invitación y tenerla hoy aquí, porque sé que además he leído su tesis y sé que es una tesis que tiene sus quilates. Le costó lo suyo además sacarla. Además, para más INRI,
La inició mucho después de acabar el grado, bueno, la licenciatura, mejor dicho, de Bellas Artes, así que tiene mucho más mérito, ¿eh? Y bueno, pues obtuvo la calificación máxima, si no me equivoco, sí. Y creo que es un trabajo importante que además, si no me equivoco, se puede obtener también por internet. Eso es. ¿De acuerdo? Así que todo el que quiera y esté interesado en profundizar en lo que hoy nos va a exponer Miren, pues lo puede hacer. Como sabéis, al final siempre dejamos un espacio para preguntas y debate, así que será más o menos entre 3/4 de hora o 50 minutos la exposición y luego ya el que quiera pues podrá participar. Eskerrik asko, Miren. Bueno, pues nada, te agradezco la presentación, aun con los fallitos que hemos cometido debidos al sol, pero efectivamente, bueno, te lo agradezco y a todos los que estáis aquí también, pues por venir a compartir conmigo esta tarde. Espero que de alguna manera os enganche el tema y que sobre todo pues salgáis de aquí conociendo un poquito más sobre los pasajes desconocidos de Guipúzcoa, que es de lo que se trata. Entonces, bueno, la charla que yo os voy a dar, como bien podéis ver, se titula El impacto de la conquista de América en la fisonomía de Guipúzcoa. El caso de Azpeitia. Si bien os voy a hablar de Azpeitia, porque como ha dicho Álvaro, pues es el foco de atención de mi tesis, también os voy a hablar un poco de San Sebastián, ¿vale? Para no aburriros tanto con Azpeitia, pues bueno. Voy a hacer mitad y mitad, aunque es verdad que la segunda parte se la voy a dedicar más al objeto de estudio que fue mi tesis y bueno, ahí me voy a regodear un poco más en el tema que conozco. Bueno, para hablaros un poquito de cómo cambia esta fisonomía y cómo afecta este dinero que viene de América, pues sí quería poneros un poquito en situación de cómo estaba la economía y socialmente cómo estaba Guipúzcoa en esta época en la que os voy a estar hablando, ¿no? Que más o menos va a ser mediados del 16. Bueno, pues sí que es verdad que en esta época, sobre todo en un inicio, pues el primer tercio, los vascos pues van a ser transportistas y menos armadores y después van a cambiar un poco esta situación y van a convertirse en comerciantes y banqueros, ¿no? Capaces de financiar sus importaciones y exportaciones. Se va a potenciar los astilleros, construcción de nuevos barcos, es decir, va a haber una demanda, en este caso maderas, pues, lonas, breas. Va a haber también un aumento, en este caso, la producción de las ferrerías, pero sobre todo la importancia de los puertos, ¿no? Es decir, todo el hierro que se produce aquí, que en un principio, bueno, pues como tiene como destino Europa, y sobre todo también la lana, el comercio de la lana, que proveniente de Castilla iba dirección a Flandes y, bueno, pues paraba en los enclaves portuarios vascos. Tenemos que tener en cuenta que Guipúzcoa no es un ente independiente, sino que pertenece en este caso, pues bueno, pues a la España de Carlos V, ¿no? Por tanto, también me gustaría poneros un poquito antecedentes de la España esta imperial, de su imperio y proyección americana. Bueno, entonces, con Carlos V, bajo su enseña, como os he puesto, se forja la idea de una Europa más o menos unida, amalgamada, si bien es cierto que tiene diferentes nacionalidades, diferentes sentidos. Entonces, bueno, pues si bien se trata de unir a todas estas naciones y de hacer una Europa cristiana, ¿no? Que se trata de mantener en paz, lo cierto es que en la época de Carlos V hay muchísimas escisiones internas y replanteamientos religiosos, ¿no? Como va a ser la Reforma, Contrarreforma, van a estar las revueltas castellanas, en las contiendas bélicas de resultado favorable, en este caso contra Francisco I, que se va a dar Pavía en 1525, contra el Imperio Turco Otomano, que va a ser la conquista de Túnez en 1535, y también la Liga Luterana de Esmalcalda, ¿no? Cuando se levantan en Mühlberg en 1547. Entonces, de alguna manera, para financiar todo esto, todas estas contiendas que están dándose en la época de Carlos V, pues hace falta un importante respaldo económico, ¿no? Y es entonces, como os pongo, es el punto en el que va a descollar la conquista de América, ¿no? Los capítulos, digamos, más brillantes de la corona española, es donde va a provenir el oro para poder financiar este imperio de Carlos V. En este punto va a ser muy importante el tema de la primogenitura, es decir, si bien los primogénitos heredaban el solar y bueno, pues todo aquello que estaba relacionado con el apellido de la familia, lo que es verdad es que los segundones no tenían un futuro, digamos, muy prometedor en Guipúzcoa. Entonces, bueno, pues lo que tratarían sería de buscar fortuna en las Américas y muchos de ellos, valga la redundancia, pues vinieron con una enorme fortuna pues no vista anteriormente aquí. Entonces, se pudieron permitir de alguna manera cambiar la fisonomía de Guipúzcoa. Como os he dicho, si bien, bueno, sobre todo Azpeitia, que le voy a dar más importancia, en San Sebastián habrá un par de personajes que, bueno, pues que tuvieron la suficiente capacidad económica como para costearse edificios que cambiasen esa imagen que había de San Sebastián, como van a ser Alonso de Idiáquez y su hijo Juan de Idiáquez, Pedro Martínez de Ollaneder, que posiblemente no os suene absolutamente a nadie, Juan Ibáñez de Garagarza, en este caso Azpeitia, y Nicolás Sáez de Lola, que es el personaje en el que me enfoqué yo y mi tesis doctoral. Bueno, empezamos con Alonso de Idiáquez y Yurramendi y su hijo Juan de Idiáquez.
Bueno, esta familia ya provenía de un solar muy importante, originarios de Anoeta, pero bien es cierto que tenían un hermano, en este caso Lope de Idiáquez, que va a estar en la conquista americana junto a Diego Velázquez y Pedro Alvarado. Como os pongo, primero en Cuba, luego en México y finalmente en Guatemala. Entonces existe documentación de que este hermano, Lope de Idiáquez, enviaba dinero americano, lo traía aquí a Guipúzcoa, mientras que los de aquí también se lo pasaban a él. Es decir, había un soporte mutuo económico de ambas familias, ¿no? Ya os digo que los Idiáquez tampoco es que necesitasen, no hubieran necesitado ese dinero que provenía de América, pero bueno, sí que es verdad que algo les llegaba. Entonces, bueno, de alguna manera también va a participar en las construcciones que van a impulsar pues esta familia, tanto Alonso como Juan. Pedro Martínez de Ollaneder, también oriundo de San Sebastián, ha dejado su pequeña impronta en San Sebastián y ya os lo comentaré más adelante. Este fue un encomendero de Panamá, de Nicaragua, en ambos países tuvo encomiendas y finalmente pasó al Perú. Como os pongo, lo más importante de su biografía va a ser que va a pertenecer a la capitanía de Pizarro, de Francisco Pizarro. Va a ser un hombre de a caballo, se va a distinguir entre los de a caballo y los de a pie, porque el hecho de tener una montura pues ya significa que tenían cierto, bueno, que la economía la tenían ligeramente saneada como para poder costearse un caballo, que no era tan sumamente fácil para los conquistadores que estaban en América. Pero este sí que va a ser uno de aquellos que va a tener un caballo y sobre todo lo más importante de su biografía va a ser que va a estar presente en Cajamarca cuando se captura al Inca Atahualpa. Entonces, posteriormente participará en el reparto del oro, de la plata, etc. Va a ser uno de los beneficiados, de los 168 hombres que van a estar en Cajamarca, pues uno de los que se va a beneficiar de ese oro y de esa plata. Por lo tanto, al volver, va a ser uno de estos personajes que va a ayudar a cambiar la fisonomía de San Sebastián. Juan Ibáñez de Garagarza, bueno, otro de estos que ha pasado desapercibido. En este caso se lo localiza en la Villa de la Plata, en Sucre, Bolivia, en las minas del Potosí. Este también tenía encomiendas. Y bueno, fue administrador de las haciendas de Hernando Pizarro. Bueno, este posiblemente estaba mejor posicionado en la sociedad de Azpeitia porque estaba casado con una Idiáquez también, la familia Rama de los Idiáquez que estaba por Azcoitia. Entonces, bueno, pensamos o tendemos a pensar que económicamente, bueno, pues esta familia pues era bastante boyante ya antes de haberse ido allá. Por lo menos, no quizá este hermano, pero que la familia de por sí ya disfrutaba de, bueno, pues de cierto desahogo económico. Y finalmente Nicolás Sáez de Lola, el personaje al que yo he conseguido biografiar completamente, un personaje al que no lo sé si alguno de vosotros tendréis ascendencia para ello o no, pero me parece que podría tener tranquilamente un guión de una película, porque bueno, tiene una vida intensísima, tanto en América como una vez regresa a Azpeitia. Este va a estar en Panamá y en Perú. Si os fijáis, va a coincidir con Pedro Martínez de Ollaneder. Ambos van a ser compañeros, lo que se entendía como, bueno, tanto los vascos como extremeños, etcétera, trataban de unirse pues por aquellos elementos, aquellos factores que tenían en común, ¿no? En este caso, pues bueno, tenían una lengua común y de alguna manera trataban de apoyarse mutuamente y económicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues estos dos, junto con otros dos vascos, formaban dos compañías que incluso a veces, si no tenían el dinero suficiente, pues dos hombres conseguían comprar un caballo para financiarse, bueno, pues las campañas americanas. Pues va a estar en Panamá y en Perú. Como digo, va a ser, en este caso, compañero de Pedro Martínez de Ollaneder. También va a ser un hombre de a caballo y también va a estar en Cajamarca. O sea que va a ser otro de esos que va a volver con unas riquezas inmensas en oro y plata que después cambiaría en Sevilla pues por juros vitalicios. Bueno, Alonso de Idiáquez y Yurramendi, la verdad es que la lista de títulos que aúna es inmensa. Os pongo aquí un poco por si alguno quisiera leerlo. Bueno, tercer señor de la casa de Idiáquez, como os digo, linaje originario de Anoeta, criado de Francisco Los Cobos, al que después también mencionaré, muy relacionado con Carlos V. Entonces se traslada a Donosti, se casa con Gracia de Olazábal y entonces, bueno, pues de alguna manera también consigue ampliar esos tentáculos por la sociedad de San Sebastián, no hacerse un hueco también. Si bien era originario de toda esta zona tolosanoeta, también consigue hacerse un hueco en la sociedad donostiarra. Importante su servicio a la corona, desde 1520 hasta el 47. Os he subrayado que fue secretario de Carlos V, miembro del Consejo, bueno, codo con el emperador. Lo que de alguna manera va a posibilitar pues, que sus fundaciones también tengan mucho que ver con aquellas fundaciones, con la arquitectura, escultura, pintura que se están realizando en torno a la figura imperial. Bueno, participa en la conquista de Túnez, es comisionado por Carlos V en 1544 y morirá en el 1547, cuando os he dicho, en las batallas estas de Mühlberg. Bueno, sus fundaciones, en el 1538 el Palacio Idiáquez de Tolosa.
del que hubo unas excavaciones y bueno, ahora os enseñan las imágenes. No se terminó de construir completamente, han quedado ciertas evidencias. Sin fecha conocida, el Palacio Idiáquez de Donosti, en la calle Mayor, en el 1541, cuando ya se está impulsando el convento de San Telmo junto a su mujer, y después, bueno, también el impulso que va a dar al convento de San Sebastián el Antiguo. Aquí os traigo imágenes de lo que fue su palacio en Tolosa. Bueno, veis hoy ahora mismo toda esa parte jardinada. Esperad, a ver si lo sé hacer. Vale, ves. Toda esta parte de aquí ajardinada pertenecería a lo que fue su palacio. Ya os digo que se empieza a construir en 1538, pero no se termina de construir y no va a ser habitado por el Idiáquez. Bueno, se lo contrata Juan de Mosquera, lo visitará también Carlos V un año después. Lo más importante, bueno, primeramente que está pegado a la iglesia parroquial. Cuanto más cerca de la iglesia, más importantes eran las familias. Y sobre todo, pues lo que dejó un poquito al descubierto las excavaciones, ¿no? Pues muros de sillería, ventanas, arcos de medio punto, es decir, todos los elementos, pues un léxico que de alguna manera retrotrae a todo aquello que se estaba haciendo en torno a la arquitectura imperial. Tenemos que pensar que, bueno, pues antes de que entre este renacimiento, que en el País Vasco entra muy con cuentagotas, porque el gótico había calado muy hondo, las soluciones góticas se sabían trabajar y se trabajaban muy bien, los canteros están muy especializados en el gótico, entonces de alguna manera eran reticentes a que entrase el Renacimiento, ¿no? Entonces el Renacimiento entra de la mano de particulares, pues por ejemplo estos 4 particulares de los que vamos a hablar esta tarde. Entonces, ¿qué es lo que se trata de hacer? Pues sobre todo se trata de hacer una arquitectura parecida a la que se está haciendo para honrar la figura de Carlos V. Carlos V, ¿qué es lo que pretende? Bueno, pues frente a todas estas escisiones que tiene, en esta Europa que tiene dividida, pues de alguna manera quiere hacer un punto de inflexión respecto a lo que se estaba haciendo anteriormente. Se estaba trabajando el gótico, pues con Carlos V, todo ese aparato propagandístico que tiene detrás, deciden que es un momento de llegar a ese punto de inflexión y de empezar a construir algo diferente. Que lo haga parecer como un héroe, de alguna manera impulsar esa figura del emperador. ¿Qué es lo que hacen? Pues echar la mirada atrás a la arquitectura imperial, pero arquitectura imperial romana, es decir, volver a tomar esa arquitectura que se estaba haciendo en su momento, que se había hecho, arquitectura clásica, la arquitectura de los romanos, ¿no? Y es lo que entendemos que tendría este palacio. Bueno, pues podría haber sido algo plateresco, es decir, esos inicios de la entrada del Renacimiento, pero bueno, completamente diferente a lo que podríamos imaginarnos en cuanto a un palacio medieval. Después os explicaré algunas características que puedan llegar a tener esta arquitectura. Bueno, lo que sí permitieron los trabajos fue identificar la planta general. En este caso, pues la distribución de cuadras, patio interior, galerías, etcétera. La importancia que llegó a tener, si bien os digo, no llegó a estar habitado, porque posteriormente se pasaría al de San Sebastián. Vale. Lo más importante que tiene la familia de los Idiáquez, o el legado que nos ha dejado, será el convento de San Telmo de San Sebastián, porque del palacio no ha quedado absolutamente nada. Se sabe que estuvo en la calle Mayor, pero no hay ninguna referencia más. Entonces, lo más importante, os digo, el convento de San Telmo, que si bien se empieza con Alonso y con Gracia de Olazábal, quien va a terminar de impulsarlo y quien va a terminar de darle la forma que tiene actualmente con esas pinturas, etcétera, va a ser su hijo, Juan de Idiáquez, que va a competir en cuanto a títulos y currículum pues con su padre, ¿no? En este caso vemos que va a ser menino del príncipe Carlos, secretario de Estado, embajador en Génova y Venecia, muy importante, va a tener mucho contacto con Génova y a través de ese contacto que tiene con Génova van a entrar muchas obras de arte, en este caso genovesas, va a ser un prototipo de hombre del Renacimiento y, como digo, bajo su protección se termina el convento de San Telmo. Entonces el convento de San Telmo ya tiene ciertos elementos, ciertas características que de alguna manera están tocando a la puerta ya de lo que es el Renacimiento y de otras ciudades importantes en este caso en cuanto a recepción de este tipo de arte. Lo primero sería el claustro, obra en este caso de Fray Martín de Santiago, parecido al el de San Sebastián, sería arriba a la derecha, este sería el de San Sebastián, parecido al de Santo Domingo de Vitoria, que está desaparecido, y que se basaría en el de San Esteban de Salamanca. El autor de los tres es el mismo. El hecho de traer a alguien de fuera para hacer este tipo de claustro y hacer este tipo de arquitectura, de alguna manera hace que este claustro y este convento únicamente sea comparable con otras fábricas que se están haciendo a nivel estatal. ¿Vale? Es decir, no hay otra cosa, en ese momento no había otra cosa que se le pudiera comparar a este claustro. Y como digo, este claustro se está haciendo con las directrices de lo que se está haciendo alrededor de la figura de Carlos V. Bueno, vemos que hay ciertos elementos ya que son muy característicos del Renacimiento. Primero va a ser esta sintaxis de 2 en la parte de arriba y 1 en la parte de abajo, es decir, estas proporciones que se dan de 2 a 1.
el que se vuelva a retomar estos arcos de medio punto frente a los arcos ojivales, que son de la época medieval, la utilización del círculo, que se entendía como una de las figuras más perfectas, junto al cubo, la esfera, etcétera, que Platón ya había en su momento anotado en sus trabajos. Entonces, bueno, pues esta idea que se tiene de estas logías italianas del 480, ¿no? Es decir, es tratar de introducir Italia en San Sebastián y cambiar lo que se estaba haciendo antes. Es decir, soy de una familia importante, quiero hacer algo que de alguna manera enlace mi apellido con la ciudad, pero quiero que esta edificación que estoy haciendo se distinga con respecto a todo lo que se ha hecho anteriormente, ¿no? Y es lo que pretende esta familia, los Idiáquez. No sé si habréis llegado a poder ver la tribuna con la cubierta en forma de cúpula, porque sé que actualmente está cerrado el paso, no sé si debía haber algún tipo de caída y ya no dejan subir, pero bueno, es la tribuna Los Idiáquez. Nos ponemos de frente en la iglesia de San Telmo y a la izquierda hay unas pequeñas escaleritas que suben y dan acceso a esta tribuna. Es decir, es la zona donde tanto Alonso como su señora pues escuchaban la misa, pero sin ser vistos, nadie los podía ver. De ahí era un pequeño receptáculo y en este caso se cubre con esta cúpula. El hecho de que tenga cúpula ya redunda también en la introducción de estos modelos, en este caso como de Roma, es decir, ya estamos otra vez mirando hacia atrás, hacia la arquitectura clásica. Bueno, hay únicamente 3 cúpulas del siglo XVI, 2 son guipuzcoanas y una está en Álava, en este caso una en San Sebastián, otra en Azpeitia. Bueno, pues vemos otra vez esta forma de cubierta en manera semiesférica, como os digo, es una de las figuras geométricas más importantes, también junto con la circunferencia, el cubo. Bueno, pues esta división constante en disminución, en casetones, que van a ser esos cuadraditos que están decorados con rosetas, ¿no? Bueno, va a ser una cubierta que rara vez se va a ver aquí, en el País Vasco, y os digo, únicamente comparable con lo que se está haciendo en España. Vale. El sepulcro tanto de Alonso como de Gracia de Olazábal, realizado por Tadeo Carlone, os pongo entre paréntesis Génova, y os he dicho que fue embajador de Génova, y es allí donde, de alguna manera, se piden que se hagan los sepulcros, y después se traerán ya aquí, a San Sebastián. Bueno, a la izquierda vemos a Alonso en la posición más habitual del yacente, que sea con esa especie de, formando esa cruz latina, en forma de Miles Christi o soldado de Dios, que es como se solían poner. Y después, bueno, la cama sepulcral, que no es la que es original porque desapareció, etcétera, y bueno, pues los han tenido que recolocar en su estado, pero el hecho de que se haya hecho en este material tan noble también está hablando de esta familia, de sus pretensiones, porque de normal también cuando se pretende hacer un sepulcro se trata de coger la piedra más dura. Aquellos que hacían unas laudas sepulcrales en cobre, pues tenían, o bueno, podían sufrir o podían tener el percance de que aquello se fundiera para después utilizarlo en la armamentística. Por tanto, cuanto más noble el material, también más importante la familia. Además de que la forma de trabajarlo, etcétera, bueno, pues una calidad inmensa. Aún así, aun después de todo lo que hemos visto, de su sepulcro, del claustro, que también es renacentista, lo más importante van a ser las pinturas, que se han descubierto recientemente y se han reconstruido también recientemente. Hace nada se ha publicado un libro sobre el renacimiento oculto de San Sebastián, sobre estas pinturas escurialenses. Bueno, se van a terminar bajo Juan de Idiáquez, quien las manda a ejecutar y con quien se van a terminar en el último tercio del 16. Lo importante de estas pinturas va a ser también su origen italiano. Es decir, aquí también teníamos buenos pintores que sabían pintar, etcétera, pero tratamos de traer a lo mejor de lo mejor para de alguna manera, pues dejar esa impronta, un ejemplo que sea comparable con lo que están haciendo pues todos esos nobles que están también alrededor del emperador, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis la parte de la cubierta. Bueno, está muy perdida, pero actualmente, si habéis ido alguna vez, también se le hace una especie así como se le pone un fotograma, una diapositiva, como si fuera un escáner, y lo que pudo haber sido esa reconstrucción. Bueno, esto se ha realizado bajo Pedro Echeverría Goñi, que bueno, es un monstruo de todas estas cosas. No tenían a quien, bueno, es la persona que mejor podía haber hecho este estudio. Bueno, vemos que, por ejemplo, a la izquierda arriba está completamente desaparecida la imagen y abajo a la izquierda sería la imagen que se utilizó para rellenar eso y después la reconstrucción. Todos los modelos en los que están basadas estas pinturas van a ser de origen italiano. ¿Vale? Ya os digo que
que Carlos V, en principio, pues sí que transige un poco en ese tipo de arte que va a ser más tendente al gótico, más europeo, más alemán, pero una vez que la propaganda tiene que hacer o tiene que de alguna manera impulsar esta figura, pues van a empezar a traer grabados italianos, ¿vale? Y es aquí donde se ve esa influencia italiana. Bueno, aparte de la calidad, bueno, se van a apreciar pues aquí el manierismo internacional, figuras con turbantes, jarrones, cartelas, guirnaldas, rameados, roleos, bueno, todo tipo de... Bueno, todas estas fantasías que se hacen en este momento, ¿no? En el que se deja un poco de lado esas temáticas más religiosas para darle más importancia también a este tipo de pinturas. Lo más importante, como os digo, es el origen, de dónde provienen. Bueno, izquierda abajo tendríamos las pinturas tal cual están en la actualidad, derecha abajo tendríamos la reconstrucción hipotética de lo que habría sido. ¿En qué está basado? Bueno, pues en la parte superior vemos dibujos de Gaspar Becerra, que, bueno, pues que bebe de las fuentes italianas completamente, seguidor de Miguel Ángel, y a la derecha tendremos en este caso a Pellegrino Tibaldi. Pero veis que la composición, el escorzo, provienen de allí, es decir, están entrando todos estos aires italianos en San Sebastián y están cambiando completamente la ciudad. Aquí tenemos toda esta banda de la izquierda, así los modelos que Pedro Echeverría detectó, en los que se basaban toda esa otra franja que queda más hacia la derecha coloreada, que es la reconstrucción hipotética. Y son modelos de Enea Vico, que también va a ser seguidor de Miguel Ángel, de Rafael. Y en la parte inferior izquierda, por ejemplo, un dibujo de los seguidores de Miguel Ángel. Veis que también, vamos, están clavados los dibujos. Aquí tenemos otro ángel, que en este caso estaría basado en Rafael, Marco Antonio Raimondi, todos los nombres que voy a decir, italianos. Bueno, pues veis que es una réplica casi idéntica. Es decir, está cambiando, pero absolutamente, en este caso a través de San Telmo. Y aquí también tenemos a la izquierda, en la página a la izquierda sería Miguel Ángel y bueno, el escorzo, el posicionamiento, en este caso la composición del brazo, etcétera. Y a la derecha ya tenemos pues los angelotes estos de Rafael, que eso será conocido, el Rafael de la Madonna Sixtina, etcétera. Bueno, pues esos rostros y esos giros también, efectivamente, pues aparecen aquí. Sobre Pedro Martínez de Ollaneder, que os he dicho que era encomendero, que nadie lo conocería, etcétera. Bueno, pues de origen muy humilde, marinero, analfabeto, no sabía ni leer ni escribir y decide en este caso marcharse primeramente a Panamá. Posteriormente pasa a Nicaragua, posteriormente pasará al Perú. Y en el Perú, pues bueno, pues tiene la fortuna de estar en Cajamarca cuando entra el Inca y hay una batalla, lo capturan, etcétera. Entonces, creo que casi todos nos conoceremos el episodio de que a cambio del rescate del Inca, pues piden llenar toda una habitación de oro y plata, etcétera. Los incas, pues de alguna manera, pues bueno, les habían robado el oro, efectivamente, pues cumplen con su palabra, pero los españoles acaban matando al Inca, no lo devuelven con vida. Y después, pues se reparten entre los 168 que estaban allí, hay un listado de cuánto recibió cada uno de ellos. Bueno, pues este recibe más o menos alrededor de unos 9.000 pesos de oro por unos 3.400, podríamos decir, de plata. Bueno, una vez que se hace con semejante botín, decide que aunque ya tenga 2 encomiendas previas, decide que es el momento de regresar antes de que estalle la guerra civil entre Pizarro y Almagro, que bueno, aquello va a ser una sarracina, entonces ya ve que más o menos por dónde van los tiros, decide volverse. Primeramente recala en Sevilla, donde a cambio del oro conseguían unos juros vitalicios, es decir, como si fueran unas rentas vitalicias, y después se vuelve a San Sebastián natal. Bueno, aparte de con su oro también se volvió con el oro de algún compañero y hay documentación donde efectivamente cumplió con su palabra, fue donde la familia de los demás conquistadores, etcétera, y entregó el oro. Bueno, pues al volver había partido como un analfabeto y como un don nadie y vuelve con tanto dinero como lo podían tener los Idiáquez. Entonces, por supuesto, pues decide que no quiere ser menos que los Idiáquez, ya que tiene dinero, y se construye un palacio en la calle Mayor. Exactamente dónde no podemos decirlo, pero bueno, podría estar tranquilamente pegado al de los Idiáquez. Entonces, claro, si los Idiáquez ya tienen un palacio, pues él también quiere competir en cuanto a lo que están haciendo y la forma en la que están construyendo, es decir, la estética que ya introducen los Idiáquez, pues Pedro Martínez de Ollaneder, que en el Perú se le conocerá como Pedro Anadel por la dificultad que tenían para reproducir estos apellidos vascos, pues bueno, pues el Ollaneder se le convierte en Anadel. Bueno, pues efectivamente va a hacerse un palacio a imagen y semejanza del de los Idiáquez. A la izquierda os he puesto este plano de, bueno, lo que está más subrayado sería la actualidad, pero cómo eran antes las calles, así como más estrechitas, etcétera. Entonces, el palacio de Pedro Martínez de Ollaneder, que no ha sobrevivido al incendio, bueno, pues sí se sabe que era estrecho, de unas 4 plantas y que tenía muchísima profundidad. Más o menos lo estáis viendo en el plano. Que fue poco entendido en la época porque posteriormente
lo detallaban o lo describían como un disforme promontorio. Sí, bueno, entiendo que no se entendía exactamente lo que era, porque claro, al ser plateresco, etcétera, pues tenía mucha introducción de pues, animales fantásticos, de bichas, de híbridos. Y claro, pues en el siglo XVIII, cuando dicen que es un disforme promontorio, no entendían por dónde iban aquellos tiros. A la derecha os he puesto una imagen, bueno, ya veis también una imagen muy fantástica con estos animales que parece que tienen una cornamenta aquí en la parte frontal. No pertenecen al palacio de Pedro Martínez de Llaner, pero sí pertenecían a otro palacio, el de Otazu o de Chorizona, que lo llaman. También no sé si despectivamente, porque tenía ciertas decoraciones en forma de ovas o en forma de círculos pequeños y no sé si lo relacionaron con la imagen de algún tipo de chorizo, así lo llamaron Chorizona, pero bueno. A qué él pertenece. No es el de Pedro Martínez de Llaner, pero para que os hagáis una idea quizá de por dónde podía haber ido esa decoración. Bueno, se construye ese palacio, más o menos está a la par de unos personajes como los Idiáquez y trata de construirlo también pues, en estilo plateresco, renacentista, etcétera. Es decir, toda la calle Mayor ya está cambiando su fisonomía y se están construyendo palacios en mitad del XVI. Y este no va a ser el único palacio que se vaya a hacer de gentes que provenían del Perú, porque se dio... Hay algún documento que dice en la trasera de las casas del Perú, posiblemente hubo más gente que llegó del Perú, no sé si a la par que este o quizá algo después, pero que también se construían palacios. Y es más, este personaje ha terminado dando nombre a una calle de aquí de San Sebastián, que quizá la conozcáis, cerca de la Plaza La Sala, que es la de Perú Juancho, que bueno, que en su momento le dediqué un artículo porque me pareció muy, muy interesante. Decían que provenía de un tal Pedro Juan, que había estado en las Américas, etcétera, etcétera, y que por eso se le había quedado ese nombre, pero bueno, yo en su momento abogaba porque no era Perú Juancho, sino que, bueno, que quizás significa el que se había ido al Perú. El nombre de Perú, desde luego, no viene de Pedro, sino que viene del propio Perú. Y del Juan ese, pues no sé si significa en euskera el que se había ido a, o si había habido ahí un cambio de vocales y era el Perú Jauncho y era el del señorito del Perú. Lo que sí que es cierto que actualmente en San Sebastián todavía tiene una calle con el nombre que recuerda a estos palacios. Bueno, yo os digo, se lo llamó disforme promontorio, me parece un poco excesivo, pero bueno, así les parecía. Y entonces, pues bueno, yo he puesto eso, el poco valor he entendido en la época, porque en su época debió ser lo más en cuanto a novedades, pues bueno, tuvo que ser muy avanzado respecto a lo que ya estaba hecho. Bueno, supongo que también habría envidias, etcétera, y bueno, así lo describieron. Juan Ibáñez de Garagarza. En este caso, bueno, este está en Bolivia, en las minas del Potosí, etcétera. Este no va a regresar, este fallece allí. Y lo que sí que va a dejar en su testamento es que quiere que su dinero se convierta en un hospital. Entonces, no hay constancia documental de cómo era el hospital, entonces os he puesto este. Bueno, este ya es de bastante enjundia, este es muy importante. El Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, actualmente Parlamento de Andalucía, pero sí que es verdad que es renacentista y como tal tiene unos elementos muy característicos, que sobre todo es esa repetición de elementos, las ventanas con un tímpano triangular, con esas acroteras, esas decoraciones que tiene encima del tímpano, pero sobre todo la modulación de la fachada y el tema de que la fachada en sí también sea relativamente sencilla, porque bueno, cuanto más sencillo también, y a la pared había que darle también la importancia de la sustentación. Ya no pretendemos hacer nada como se hace en el gótico con una decoración tan abigarrada, sino que pretenden un poco darle a la pared la importancia que tiene, es decir, la desnudan un poco para que se pueda ver la pared como tal. Entonces, bueno, nos podríamos imaginar un hospital como este a menor escala, pero ya en Azpeitia. Ya os digo que este es impresionante, ¿eh? También realizado por un cantero, en este caso guipuzcoano, que sería Martín de Gainza. Efectivamente, los guipuzcoanos, aunque se les denominaba vizcaínos, estaban por toda la geografía. Vale, y finalmente Nicolás Sáez de Lola, ¿vale? Y su capilla de Santa María. Os he puesto dos imágenes, bueno, a la parte de izquierda la fachada de Ventura Rodríguez y a la derecha lo que sería la capilla, que se construye con el dinero que traerá Nicolás Sáez de Lola, que dice que, bueno, Nicolás Sánchez de Lola, estando enfermo en cama de dolencia natural, pero sano en su juicio y entendimiento, esto se escribe el 14 de diciembre de 1553, pues dice que se ha hecho y acabado la capilla que el dicho Nicolás Sánchez manda hacer. Y efectivamente, Nicolás Sáez de Lola va a ser otro de los que se va a llevar casi otros 9.000 pesos de oro por 3.500 más o menos pesos de plata. Igual que ya había hecho Pedro Martínez de Llaner, después de finiquitar los negocios que tenía Pedro Martínez de Llaner, que se los dejó a Nicolás Sáez de Lola, este también se vuelve antes de que estalle la Guerra Civil. Bueno, tuvo bastante ojo, recala en Sevilla, se hace con un juro vitalicio, bueno, hasta que se acaba el dinero, de unos 300.000 maravedíes anuales, que era una burrada de renta para aquella época.
Y entonces cuando vuelve decide hacerse una capilla, pero una capilla no al uso de lo que ya se habían estado haciendo las familias más importantes de Azpeitia, que ya habían hecho unas buenas capillas, sino que este va a ser más todavía, va a estar por encima de todos aquellos. Entonces, simplemente para que veáis la importancia que tiene la capilla, a ver si con el láser me arreglo. Vale, a ver, aquí es la farola, esta especie de contrafuerte que sobresale, bueno, todo lo que va hacia la derecha es la capilla. Entonces, fijaros ya la proporción que mantiene respecto a la iglesia. Menor en altura, pero lo que es en solar es impresionante. Desde fuera ya vemos lo que habíamos visto antes, es decir, desnudar un poco la pared para darle la importancia que tiene, ¿no? Quitarle toda esa decoración y simplemente en la parte superior, pues algunos dentículos, etcétera, y bueno, una pequeña banda en la parte inferior que se retrota un poco, que avanza un pelín, pero lo demás, muy poquita decoración, ¿vale? Esta capilla se inicia en 1555. Nicolás de Delola fallece a finales, pues 2-3 días después de firmar ese testamento suyo, pero la capilla no se inicia hasta 1555 por ciertas desavenencias que tenía con la mujer. Se habían divorciado un año antes y no se llevaban bien. Incluso la mujer tenía miedo decía que su señor esposo dormía con un cuchillo debajo de la almohada y que tenía miedo de que la matara, etcétera. Bueno, había, pues eso. No se entendían. Entonces, bueno, pues la mujer reclamaba su parte del dinero de la capilla, que aquello también era suyo, que por ganancias matrimoniales, etcétera, y hasta que no le pagan la parte correspondiente, hasta el 55 no empiezan a construirla. Más o menos la arquitectura, en unos 5 años, termina de levantarse, si bien luego pues hay decoración escultórica y sobre todo la pictórica, que ya va un poquito con retraso, pero todo se termina de dilucidar en unos 20 años. Bueno, decimos que Nicolás Sáez de Lola se ha muerto, y que se inicia año y poquito más, año y un mes después su capilla. Es decir, que él no tiene ni idea de cómo se va a hacer, únicamente dice que se me haga una capilla después de muerto. Bueno, entonces deja como testamentarios, como albaceas, al concejo de la villa, que eran los alcaldes, patronos, regidores, etcétera, y ellos sí, como, bueno, hombres un poco avanzados en su época, o bueno, más o menos, sí, se dan cuenta de la importancia que tiene la arquitectura que se está haciendo en torno al emperador y deciden, y lo ponen por escrito, que todo lo que se haga en la capilla será todo en estilo al romano. El romano es lo que se estaba haciendo en Roma, es decir, lo de los antiguos emperadores, sin mezcla alguna con lo moderno lo llamaban al gótico. Y dice que no haya de poner escrúpulo alguno de por ello ser la obra falsa, es decir, que nadie se me amotine pensando que esto no es lo que se está llevando ahora, ¿no? Es decir, que nadie ponga ningún tipo de impedimento y que sí se haga, en vez de hacerse a lo gótico, que se haga a lo romano, a lo clásico. Y además dicen, y asimismo se haya de pintar y pincelar y lucir todo el cuerpo en la dicha capilla, que es como está, completamente pintada por el interior. Lo que tiene característico esta capilla es que es toda coetánea, que es completamente renacentista, y os digo que el Renacimiento entra a cuentagotas y a través de unos pocos particulares que tienen el dinero suficiente como para hacer algo que esté a la altura de lo que se están haciendo los nobles, etcétera, que son secretarios, médicos, etcétera, del emperador. Y bueno, pues este es uno de aquellos que sí se lo puede permitir. Os digo, tiene una fortuna que es difícil de sopesar respecto a los, no sé, diría que los Loyola de Azpeitia, pero posiblemente pudo haber competido y quizá incluso salir ganando. Bueno, aquí tenemos al personaje que se hace retratar hasta en 3 ocasiones dentro de la capilla. Arriba a la izquierda tenemos al personaje con el compás y con la esfera, vestido también así con ese atuendo militar. En la parte inferior, centrado, tenemos en posición yacente el bulto, en este caso del arco sólido, del sepulcro, y arriba a la derecha él sobre su montura. Y ha dicho que era un hombre de a caballo, que sí se pudo costear su caballo. Bueno, este personaje también de origen humilde, igual que Pedro Martínez, quizá algo menos. Su padre hacía panes y el hermano regentaba una taberna, es decir, se comía y se bebía a cambio de dinero, ¿no? Entonces, bueno, al ser un segundón, en el testamento dice que únicamente había de percibir la legítima, que no parece que fuera algo muy abultado, decide irse a América. Pero lo que tiene a su favor es que tiene un dominio absoluto de la lectura y la escritura, que lo va a hacer entonces una figura muy importante allí. Cuando recala primeramente en Panamá y después en Perú, va a estar dentro de ese grupo de que se van a denominar de escribanos, es decir, pues parte de ellos van a ser los que tomen las crónicas del Perú y otros, por ejemplo, en este caso Nicolás Sáez de Lola, pues va a ser en este caso va a ser el contador del tesorero real Alonso de Riquelme, es decir, todas las riquezas que salían de Panamá y del Perú pasaban por las manos de Riquelme
y Nicolás Aydelola era el que llevaba la contabilidad del mismo, el que decía, este es el quinto real, apartamos esto lo repartimos, tal, es decir, estaba muy bien posicionado, sobre todo por el tema ese de la lectura y la escritura, ¿no? Que le permitía poder desempeñar ese tipo de funciones. Entonces, cuando lo he biografiado, bueno, primeramente sé que recala en Panamá y de Panamá pasará a Coaque, a Tumbes, a San Miguel de Piura, estará en Cajamarca cuando se capture al Inca, después pasará a Jauja y al poco ya se le pierde la pista. Este también decide al poco de aquello, en el 34 más o menos, regresar en un viaje de retorno que podía llevarles incluso todo un año, decide regresar a Sevilla y al final todos estos tenían un arraigo muy fuerte por su tierra natal, entonces este también se vuelve a Azpeitia. Y bueno, una vez que vuelve a Azpeitia, pues consigue casarse con lo más de la sociedad de Azpeitia, con Ana Vélez de Alzaga y Vicuña, solo con tantos apellidos ya tenía que ser de renombre. Y bueno, además de casarse con ella, conseguirá ser incluso alcalde de la villa. Bueno, este tiene en su biografía tiene un pasaje que a mí me gusta especialmente, y es que no se vuelve solamente con el oro y la plata de Perú, sino que también se vuelve con una india. Sí. Bueno, por eso os he dicho que se le podría hacer una película, porque la verdad es que lo merece, ¿eh? Tiene datos suficientes como para hacerlo. Entonces se vuelve con una india que va a generar un pleito, porque oficialmente la India decía que su padre, por casarla con Nicolás Aydelola, le había dado en dote 8.000 ducados de oro. Es decir, no solo se vuelve con el oro del Inca Atahualpa, sino que también se vuelve con el oro de esta India. Y en cuanto llega a Sevilla, la repudia. No quiere saber absolutamente nada de ella y la casa con un indio, pero con un esclavo de los que andaba por allí por Sevilla. Entonces, pues bueno, pues ella, la India en este caso del Perú, reclama que ella es la mujer ya de Nicolás Aydelola y que no quiere, como se dice, hacer vida maridable con el otro, pues porque ella ya está casada. Entonces, bueno, todo aquel pleito llega a manos de Isabel de Portugal, etcétera, y como ya sabéis, en esta época los documentos tanto aparecen como desaparecen, pues no está la segunda parte de este pleito, pero bueno, en principio sí que lo genera. Entonces, se vuelve pues con muchísimo más dinero que ya se había vuelto Pedro Martínez de Ollaneder. Entonces, claro, pues decide hacerse una capilla. Vale. La capilla que vaya a hacer, como os digo, no es una capilla al uso, porque previamente Azpeitia ya tiene un par de capillas renacentistas, pero son estas capillas que se introducen dentro de los contrafuertes, en los laterales, la zona del Evangelio y la Epístola, pero en este caso es una capilla completamente exenta. Es decir, tenía su propio órgano, su propio coro, tenía su sacristía, tenía su liturgia propia, funcionaba completamente separada con respecto a la iglesia parroquial. Tenía una puerta que las conectaba, pero incluso tenía una puerta que la conectaba desde el exterior, es decir, para entrar a esta capilla no hacía falta en absoluto pasar por la iglesia parroquial. Ya solamente eso, y el hecho de que tuviera su sacristía propia, que es muy importante en el Renacimiento, pues ya da idea de lo que fue. Además de ello, el hecho de que la planta de esta capilla sea de cruz griega en vez de cruz latina, es decir, se olvidan un poco de la cruz de la Pasión y toman un poco la cruz esta de las martirias bizantinas, etc. Sí son plantas en este caso que tienen algo que ver con lo funerario pero en este caso tiende más a un tipo de arquitectura más clásica, ¿no? Como posteriormente pues ya harían Alberti, harían Miguel Ángel, etcétera, plantas centralizadas. Y sobre todo que se cubre con una cúpula panteónica impresionante. Como ya os he dicho, una de ellas está en San Sebastián, la otra está en Azpeitia. Yo me decanto más por esta, la considero casi incluso mía. Es muchísimo más grande en cuanto a dimensiones, incluso tiene un óculo central, igual que tiene la del Panteón de Roma. Bueno, está también dividida en casetones. Lo que sí que tiene de curioso es que, aunque es una cúpula, el tipo de construcción que se realiza aquí es un tipo de construcción híbrida. Se trabaja en piedra, pero se construyen primeramente toda la nervadura y después se le ponen los casetones. Es un tipo de construcción también muy típica en España, ¿eh? En Italia se trabajaba más el ladrillo y las cúpulas allí también tienen menos peso. Aquí se trabaja con la piedra y aquí van a despuntar mucho y muy bien por el tema del trabajo de la piedra, el corte de cantería, etcétera. Pero lo que sí que es cierto es que la forma de construir esta capilla es una forma híbrida, pero bueno, el resultado es renacentista. Entonces, además de esta cúpula, el interior, bueno, se ha restaurado recientemente. En el 2006 empezó a restaurarse en el 2002, en el 2006 ya estaba completamente tal cual lo estáis viendo ahora, se recuperaron estas grisallas que había, pero bueno, es que el recinto ya solamente la planta más todas las pinturas es excepcional.
Entonces, normalmente tendemos a poner ejemplos sobre en Italia se hacía, en Italia tal, pero bueno, no tenemos que irnos tan lejos porque aquí cerca, en las cercanías, también tenemos este tipo de arquitectura. La mitad hacia la izquierda pertenece a la parte inferior, es decir, el sotocoro, la parte que queda debajo del coro. Y en la derecha ya veis el sepulcro de, en este caso, Nicolás Sáez de Lola. Veis que este sotocoro también se cubre con una bóveda que también está casetona, es decir, con divisiones constantes, muy del Renacimiento, todo el tema de la proporción, de divisiones constantes de 2, 1, etcétera, como se hacían las fachadas también de Italia. Bueno, entramos y a la izquierda nos queda este brazo de la cruz griega. En este caso es en la pared norte, con el arcosolio, es decir, este sepulcro encastrado en la pared, que ya es bastante avanzado en cuanto a su lenguaje por estas dos figuras que tiene recostadas en los faldones, que se inician en España hacia el 1542, y que bueno, aquí estaríamos hablando de 60 y pico, pero claro, 20 años en este tipo de construcciones pues pasan volando, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que es bastante avanzado en cuanto a arquitectura. Vemos esos tímpanos triangulares que ya habíamos visto en el Hospital de las Cinco Llagas, que son muy típicos también de la arquitectura romana. También los estamos viendo en los laterales, sí, ¿verdad? Y estos arcos de medio punto que recuerdan también a estos arcos triunfales. Incluso en las propias arquitecturas se dice, se haga un arco de triunfo tal y cual. Es decir, la propia documentación ya recoge este tipo de léxico. Pasando, tendríamos en este caso la pared sur, que quizás es la que más desvirtuada se encuentra actualmente porque todo ese hueco blanco en su momento lo estaba ocupando, aquí lo tenemos, un retablo que ya había comprado Nicolás Sáez de Lola antes de su defunción, del que únicamente se ha conservado la mazonería, es decir, la parte trasera de cómo era, cuántas calles tenía, etcétera, pero bueno, sí sabemos que estaba dedicado a la Virgen y a sus historias, con lo que nos podríamos imaginar todas las historias relativas a la Virgen, Anunciación, etcétera, etcétera. Y pensamos que podría estar todo ello coronado por un calvario. Si vemos todas las pinturas alrededor, y a la derecha os he puesto pared lateral izquierda, derecha. Y finalmente, la que considero más espectacular, si bien también sufrió un percance, en el 19 le abrieron todo este hueco, claro, estaba completamente pintada esta capilla y no tenían ni idea de lo que había debajo de esas pinturas de Titanluz casi que le habían puesto, entonces pues abrieron un nicho para contener la imagen de la flagelación de Cristo. Entonces, bueno, claro que después cuando se supo que debajo estaban estas pinturas del 16, pues nos falta cierta información ahí. Si bien la he podido reconstruir, pues sí que es verdad que da mucha pena por lo bonita que es toda la composición y el hecho de que esté completamente pintada. A la derecha estáis viendo unas escaleras que suben al coro, la parte superior el coro, la parte inferior el sotocoro y la entrada en este caso a la sacristía, que está aquí, esta puerta. ¿Sí? Vale. Entonces, ya veis que tenía liturgia propia, es más, tenía seis capellanes, para un recinto tan relativamente pequeño, 6 capellanes que cobraban pues un dineral también por hacer, bueno, pues unas 3 misas diarias, uno tocaba el órgano, otro cantaba, etcétera, bueno, todo muy muy bien montado. Con el dinero que tenía, la verdad es que se podía permitir esto y más. Y esta es la sacristía, en el interior, que también está pintada completamente. Bueno, este es el ángel de la expulsión con la espada flamígera, después de que se produzca el pecado original. Aquí tenemos las consecuencias del pecado original. Adán y Eva condenados al trabajo, incluso a la muerte, que, bueno, ahora pues el tema de la mortalidad y la inmortalidad, todo esto va unido al tema del pecado original. Y finalmente la pared de la Trinidad, que está un poquito perdida, quizás si... Aquí tendríais la imagen de un personaje barbudo. Cuesta un poco verla, ¿eh? Bueno, os doy una pequeña ayudita para que la veáis. ¿Veis? Ahí asoma. ¿Lo estáis viendo? Vale, pues ahí está la Trinidad, la paloma y la otra figura que todavía está más perdida, pero que es una temática muy importante relacionada con la Contrarreforma. Bueno, y aquí tenemos al personaje en cuestión, que cuando lo miramos un poquito así desde lejos, pues no parece que esté muy decorado, etcétera, pero si nos acercamos, pues vemos ese cojín sobre el que apoya, el yelmo, está vestido completamente como tuvo que ir allí en el 16, allí en el Perú. Tiene característico que si Alonso de Idiáquez más o menos ponía las manos así, en forma de soldado de Dios, pues no adopta esa actitud, sino que pone su brazo derecho completamente cruzado sobre el pecho y está en ese momento de desenvainar la espada. Es decir, bueno, pues una posición muy, muy altiva, que quizá pues parezca que es un poco raro, ¿no?, respecto a donde está, que es una capilla funeraria, pero bueno, yo no sé, yo que al final, después de tanta biografía, etcétera, casi me da la sensación de que puedo mirar atrás de sus ojos. Para él tuvo que ser un punto de inflexión en la biografía. Lo más importante que tenía este personaje fue el haber sido
pues este personaje que participó en el Perú, ¿no? Y como tal se quiere hacer representar. Les resulta tan importante que así se representa. Incluso vemos que aquí hay una escena militar que también podríamos tirarnos de los pelos pensando que qué hace una escena militar aquí en pleno recinto funerario. Pues bueno, es una escena que está hablando sobre la victoria y en este caso atan la idea de la victoria militar con la victoria sobre la muerte. Por eso está metido esto dentro de de arco triunfal, etcétera. Entonces, son dos ideas que se enlazan de una manera, bueno, se imbrican de una manera extraordinaria, ¿no? Cualquiera podríamos pensar que ¿cómo se les ha ocurrido, ¿no? Insertar esta imagen? Pero sin embargo es que no desentona en absoluto con toda la idea de la capilla. Entonces, bueno, en un principio, cuando me acerqué a esto, me pareció que pudiera ser Sevilla, ¿no? Que es un enclave muy importante en la biografía de todos estos indianos, sobre todo porque me parecía que esto era... Y había gente que me quería convencer de que esto era el Giraldillo, que sí, miren que esto es el Giraldillo, que es del 1560 y pico, y esto es Sevilla, fijo, con esa catedral que tiene. Pues aquellos no acertaban. Bueno, os voy a ir dando unas pistas. Os digo que Nicolás Saedola participa en el Perú, y es tan sumamente importante el hecho de que esté en Cajamarca que lo deja representado en su capilla. Entonces, creo que será una de las pocas representaciones que hay de esta batalla de Cajamarca. Os he puesto en este recuadro este personaje que está con el pendón, y a la derecha os lo pongo un poquito ampliado. Bueno, pues leyendo las crónicas del Perú, Cieza de León nos comentaba que se alzó una toalla, señal para mover contra los indios. Es decir, todos los españoles, los cristianos como se denominaban, se escondieron en Cajamarca, entra Atahualpa con su séquito, le dan las Sagradas Escrituras y como no tenían idea de qué era aquello, incluso parece ser que las cogió del revés, que parecía un sacrilegio, las tiró al suelo. Entonces, claro, a los españoles aquello les pareció... Entonces se dio la señal para atacar a los incas. ¿Cuál era la primera señal? Pues sacar esta toalla. ¿Sí? Entonces, después Xeré dice que el gobernador se armó de armas de algodón, sacar el pendón, la bandera, la toalla, el estandarte, etc. Bueno, pero esto es lo primero que se nos dice en las crónicas. Vale. Posteriormente aparecían ahí otros dos elementos que parecía que estaban un poco fuera de lugar, pero sí que es verdad que después de que se saca la toalla, se da otra señal. Y se dice que Pizarro ordenó poner unos tirillos en lugar alto y que después Pedro Candía lo soltase cuando hiciera cierta seña. Y Oviedo, que es el que yo creo que más acierta en su descripción, dice se soltaron 2 tiros de pólvora. Y ahí están representados. Es decir, alguien saca la toalla, el alférez, y se sueltan esos 2 tiros de pólvora. Ya está dada la señal y es en ese momento cuando los hombres de a pie y los hombres de a caballo salen al galope. Bueno, pues aquí tenemos a Nicolás Saedola al galope sobre su montura. Una vez más no se le ve la cara, pero ahí está metido en ese arco de medio punto. Entonces sale pisando esa esfera en ese momento de conquistar el mundo y de conquistar todas estas tierras también en nombre del emperador, que es tan sumamente importante para ellos. Bueno, nos falta la ciudad, que no era Sevilla. Bueno, sobre todo nos fijaremos en esta torre de tamaño tan inmenso, con estas escaleras que tiene aquí, a un costado, y la referencia que nos da Xerez es que la plaza de Cajamarca es mayor que ninguna de las de España, que hay una fortaleza y refiere, y una fortaleza mayor que la otra, cercada de 3 cercas y hecha subida con caracol. Ahí está la idea de esta imagen de la escalera de caracol. Es decir, Nicolás Saedola cuando regresa a Azpeitia relata qué es lo que ha vivido allí, qué es lo que ha visto, cómo era Cajamarca, cómo fue todo lo que pasó allí. Y después, quienes le toman el testigo van a ser capaces de representar esta batalla de Cajamarca, que posiblemente será el único fotograma que haya, en este caso, pues esta imagen plástica de lo que allí sucede. Bueno, vemos que Nicolás Saedola, en otra de sus representaciones, bueno, pues se asimila bastante también a la figura del emperador. Vemos esta arquitectura, ya os digo, con esta forma de cubierta triangular, con estas imágenes que se apoyan en los faldones, etcétera, que recuerda a esas ventanas que ya hemos visto en Azpeitia. Bueno, la cara también... Claro, cuando se hacen las pinturas, Nicolás Saedola había fallecido hacía unos 20 años, es posible que ya no recordasen su cara y bueno, pues le ponen esta imagen así barbuda que también se parece bastante al emperador. Es decir, siempre está haciendo ese guiño a esa forma de construir, etcétera, del emperador. Por eso os digo que todo lo que se hace aquí, todo aquello a lo que os estoy haciendo alusión, solo es comparable con lo que se está haciendo en otros puntos de Toledo, Burgos, Salamanca, Valladolid. Es decir, los puntos más importantes donde Carlos V había fijado su residencia, donde había hecho algún tipo de entrada triunfal, etcétera, ¿no? Vale, vemos que en la batalla de Pavía pues ya aparecen los elementos que ya teníamos en Azpeitia, es decir, la ciudad, los caballos, toda esta situación de batalla, etcétera. Con la batalla de Pavía lo que se pretende de alguna manera es asimilar la figura del emperador con la tipología formal que transmite referencias heroicas, es decir, Carlos V es un héroe y como tal aparece en este caballo rampante, ¿sí? Lo vemos que Nicolás Saedola también se hace representar así.
¿vale? Después están las representaciones de la conquista de Túnez. Aquí la imagen del emperador ya se asimila con la figura romana. Es decir, hay todos unos estudios con respecto a cómo va evolucionando la figura y la propaganda en torno al emperador. Bueno, otra vez volvemos a ver estos caballos en corbeta, a 2 patas y los mismos elementos que ya teníamos en Azpeitia. Y finalmente la última, que es la que yo creo que es la más fehaciente, en este caso, al fondo, la imagen de una ciudad, otra vez todo ese telón de armas y de personajes armados, etcétera, esas 2 figuras recostadas, y en este caso ya nos estamos acercando al héroe guerrero que participa de manera directa en los acontecimientos bélicos, que es lo mismo que había hecho Nicolás Aydelola. Bueno, en este caso se está representando el paso del Elba en la batalla de Mühlberg, los grados del 51 y 59 respectivamente. Posteriormente a esto, posiblemente os resulte conocida, Carlos V a caballo en Mühlberg de Tiziano, es decir, se va simplificando esa forma de representarla hasta tal punto de que todo ello de alguna manera se materializa en el caballo en corbeta con el Carlos V como esa persona que participa directamente, pues en este caso en la contienda bélica. Bueno, pues esto mismo, un poco más deformado y ahí introducido encima de esa esfera, pues Nicolás Aydelola. Este tipo de misma representación también lo hace el duque de Alba en su torreón en Alba de Tormes. Bueno, veis que Nicolás Aydelola no se queda atrás, es decir, está tratando de esto, lo hace el duque de Alba, el gran duque de Alba. Bueno, pues también, como aquel participa en la batalla de Mühlberg, hace algo parecido. Lo que habíamos hecho en Cajamarca, pues aquí en Mühlberg. Bueno, 3 paneles inmensos donde se relata todo lo sucedido. También sucede, esto también se da en el Palacio de Oriz, de la familia Los Cruzat, que también van a participar a favor de Carlos V en este caso. Esto se conserva actualmente en el Museo de Navarra, están arrancadas las pinturas, están en el Museo de Navarra, pero tenemos otra vez los mismos elementos, las mismas características. Sí. Vale, y finalmente os había metido estos grabados para que vierais un poco que efectivamente la forma de representarse Nicolás Aydelola es la que tenemos aquí en Los Conquistadores. Estos son unos grabados pertenecientes a la Historia General de las Indias, de Francisco López de Gómara, fechas del 44-45. La forma de vestirse, el atuendo es similar, y si nos fijamos en las ciudades, estas ciudades están un poco europeizadas y son tendentes más a lo medieval, por eso que aquello parecía la Sevilla gótica, pero sí que es verdad que en este momento todavía se están haciendo este tipo de representaciones. Bueno, sin excederme, vemos aquí ya os decía, estas 2 virtudes que son muy importantes en el Renacimiento, que acompañan a este grabado que yo os había enseñado en Neavico, que hace referencia a Carlos V, que también se representan en el Palacio de Alba de Tormes, como la justicia y la templanza, y que provienen de la capilla de los Medici de Miguel Ángel. Son las archiconocidas capillas de Giuliano y Lorenzo, donde ya aparecen la aurora, el crepúsculo y la noche y el día. ¿Vale? Entonces esta idea que ya proviene de Italia pues va entrando poco a poco de la mano de aquellos que pues, realmente se lo pueden permitir y de alguna manera fijan su mirada en lo que se está haciendo con el emperador. Bueno, sin más, os había puesto esta imagen para que supierais que este arcosorio está dentro de lo más granado de todo lo que se está haciendo en España, y aquí hay imágenes de Valladolid, de Asturias, de Vitoria, etcétera, pero está entre lo más puntero de lo que se está haciendo a nivel de España. Ya os digo que este tipo de imágenes, estas virtudes recostadas, no suelen ser muy comunes y empiezan a entrar hacia el 42, en Astorga. Bueno, la pared que me había parecido más sugerente estaba completamente pintada, a excepción de ese cuadrado que le abrieron en su momento, desafortunadamente. Este otro sí es original. Está pintado, tiene un marco, tiene las mismas grisallas, que en un principio la documentación decía que tenía que hacerse un nicho para contener toda la documentación, etcétera, relativa a la capilla. Eso habría ido ahí, se cerraría con algunas puertas, pero bueno, ese cajón de ahí sí que es original. Tiene 2 partes diferenciadas por ese marco. En la parte de arriba la visión de Ezequiel, en la parte inferior el sueño de la vida humana. Vale, aquí tenemos la visión de Ezequiel, sueño de la vida humana, y aquí tenéis el original de la capilla de Santa María de Azpeitia, y aquí tenemos el grabado en el que se basa. En este caso no es italiano, pero es de Hans Holbein el joven, que tuvo muchísima movilidad. Es de origen alemán, pero después va a andar moviéndose por Gran Bretaña, etcétera. Bueno, va a tener mucha movilidad, y con este personaje también va a entrar un poco el renacimiento que se llama nórdico, que es un renacimiento más realista, etcétera, pero bueno, veis que en absoluto cambia la composición, es idéntico, es decir, el pintor lo coge y de alguna manera lo fusila tal cual está.
a excepción de en la rueda de Holbein había unos ojos, que aquí se cambia por una especie así como de oquedades, pero lo demás se mantiene tal cual. Vale, y aquí tenemos la capilla de Santa María, ya os digo que con la pena de lo que se le ha desaparecido, y aquí tendríamos el original de Miguel Ángel. Cuando se quita el retablo en el 2002 y aparecen esas piernas, como estaban tan sumamente musculadas, alguien dijo, guau, esto tiene que ser Miguel Ángel, segurísimo. Y pensaron que era el juicio final, no acertaron con la temática, pero sí que es verdad que era Miguel Ángel. Semejante desarrollo anatómico y todas estas musculaturas solamente podían deberse a Miguel Ángel. Entonces, bueno, aquí en la izquierda tenemos el sueño de Miguel Ángel, que bueno, se entiende que es el sueño de la vida humana, es decir, este personaje desnudo, el primer plano, es el alma humana, que en ese momento de lo irracional, lo inconsciente, la ensoñación, etcétera, se ve rodeada por todos los pecados capitales y va a ser ese ángel alado el que tenga que insuflar su trompeta para de alguna manera despertarlo y alejarlo de todos esos vicios que lo rodean. Bueno, en principio son 6 los vicios que se representan, faltaría la soberbia, pero es que Miguel Ángel decía que, bueno, que él no era soberbio, que él simplemente, o sea, era un genio, pero porque le había tocado serlo así, es decir, que él no lo había buscado, que él lo era y como tal no se consideraba soberbio, ¿no? Entonces representan los 6 pecados capitales a excepción de la soberbia. Bueno, para que nos hagamos una idea, en la derecha lo que falta, hemos hecho un pequeño apaño para que viéramos dónde estaría el personaje. ¿Vale? Podríamos pensar que el ángel se nos fue con aquella caja que abrieron, pero no es cierto. Yo soy de la opinión de que el ángel nunca estuvo allí, porque los ángeles se posicionan un poquito más arriba. A ver si los tengo aquí. ¿Los veis ahí? 2 ángeles en la parte de la visión de Ezequiel de la capilla. Aquí tenemos los 2 ángeles. Es decir, nunca han terminado de desaparecer. Sí que es posible que, en cualquier caso, pues además de este personaje, pues los pecados estuvieran más alrededor, etcétera, o que cogieran más espacio, pero pienso que ese ángel nunca jamás existió ahí. Veis que las máscaras desaparecen, quizá porque se pensó que no se iban a interpretar correctamente o que, bueno, también hablan un poco respecto al vicio, etcétera, que cuando nos ponemos una careta nos convertimos en otra persona y podemos hacer diferentes tropelías, etcétera. Entonces van un poco por ahí el tema de las máscaras, pero desaparecen en Azpeitia. Todo lo demás sí que se conserva y os voy a ir pasando rápidamente. Este es el grupo que pertenece a la gula. Se cambian de posición los personajes, pero sí que es verdad que la forma de brazos, etcétera, algunos de ellos están ahí. El personaje que está con el odre está aquí, y este otro que parece que, no sé, está esperando a que lo sirvan en la mesa, pues está aquí atusándose la barba. Tenemos que tener en cuenta que el pintor de alguna manera también tiene que introducir su personalidad en estas cosas, es decir, no van a decir, tú solo copia esto, hombre, trata de modificarlo de alguna manera, ¿no? Tiene suficiente calidad como para hacer estas cosas, le dan más o menos el boceto de lo que tiene que hacer y hace pequeñas modificaciones. Pero aquí estaría el grupo de la gula, el grupo de la lujuria. Con Miguel Ángel el grupo de la lujuria son 4 personas y aquí se simplifica. Pero bueno, se simplifica, pero quizá redunda más en la lujuria porque son 2 hombres los que se están besando. Aquí los vemos. Aquí arriba serían hombre y mujer, aquí se pasan a ser 2 hombres que se están besando. Y este otro personaje, que yo, inocente de mí, en un principio pensaba que estaba sujetando así como algunas cortinas para que se viera lo que estaba pasando por allá, y bueno, pues no tiene nada que ver con aquello. Se trata de un pene que habla de la lujuria. Aquí lo tenemos. En Miguel Ángel aparecen hasta 3, pero más pequeñitos. Aquí a todo pues le dan un poco más de importancia y lo amplían, lo amplifican. Pero con Miguel Ángel aparecen 3. Bueno, ahora mismo estoy visualizando algún par, pero bueno, ya vemos que la lujuria era una de los pecados, bueno, pues más importantes, o que más se tendría que castigar. Es por ello que se redunda mucho en el grupo este la lujuria. La ira y la envidia, que compartían espacio. La ira es ese personaje que está tratando de golpear a otro, y la envidia es ese otro personaje que está tirando de la capa que no le pertenece, que está queriéndose la robar a otra persona. En Azpeitia, pues bueno, le han puesto una cornamenta, le han añadido, todavía lo han hecho más malvado de lo que ya era, pero sigue tirando. Es más, le han puesto eso y encima también lo han puesto, él es el culpable del que está tirando de la manta, es decir, todo ello en el mismo personaje. Pero bueno, fijaros en el desarrollo anatómico que tienen estos personajes casi de gimnasio, ¿no? Que son tan miguelangelescos, con esas musculaturas tan sumamente desarrolladas. Vale, aquí tenemos la pereza. Uno de los personajes se mantiene bastante igual y el otro, bueno, queda un poco ahí en el limbo de qué es lo que está haciendo. El alma humana, lo mismo,
La calidad no termina de ser exactamente la de Miguel Ángel, pero bueno, está rozando a nivel de Azpeitia, pero la roza. Y los ángeles trompeteros, que aquí sí que se conservan y que tienen mucho que ver y son muy deudores de los ángeles de la Capilla Sixtina, que también están en esa posición descendente, etcétera. Y cómo descienden de las nubes para despertar al alma humana, etcétera. Es decir, toda la parte de los vicios en la parte inferior y la parte de arriba, que sería ese juicio contra, bueno, pues contra cuando están cautivos en tierras de Babilonia, etcétera, cómo se exhorta a los judíos a que dejen de idolatrar a todas esas figuras y esos ídolos paganos, etcétera. Entonces, los vicios y en la parte de arriba un juicio por el que vamos a pasar todos, ¿no?, de cara a la resurrección del cuerpo y del alma. Vale. Esta otra imagen que ya veíamos en la sacristía, que es la del castigo de Adán y Eva y la muerte, que os he puesto entre paréntesis porque se cuela y nace a través después de que se comete el pecado original, estaría basado igualmente en Hans Holbein, el joven, ¿vale? Igual que la visión de Ezequiel. Otra vez veis que no se modifica absolutamente nada, a excepción de si cambia la posición del reloj de arena. Lo teníamos aquí abajo, pasa a estar aquí arriba, un poquito más visible, pero lo demás es exactamente igual. Hans Holbein, os digo que pertenece al Renacimiento nórdico, que es esas imágenes como más realistas, etcétera. Veis que el propio Hans Holbein no hace semejantes musculaturas, sino hace unas imágenes tan potentes que después sí se traducen aquí en Azpeitia. Veis que son idénticas, ¿verdad? El origen lo tienen en el 1523-26, pertenecían a una serie de la danza macabra, es decir, cuando la muerte se aparecía a los diferentes estamentos eclesiales y sociales, etcétera, y a todos los decía que la muerte los iba a igualar a todos, que por cierto era una lectura que gustaba mucho a los pobres cuando veían pues todas las penurias por las que pasaban el Papa, etcétera, etcétera, cuando se les aparecía la muerte así burlona, les estaba diciendo que os invito a que bailes conmigo, que luego vamos a... Pues esto que gustaba mucho se empieza a desarrollar en el 23-26, va a tener un desarrollo muy largo, en el 38 todavía va a salir con la versión, en este caso pues francesa, etcétera, hasta que en el 43, bueno, aquí tenéis las dos versiones, en este caso danza macabra. Después también esta misma imagen se va a duplicar en las imágenes del Antiguo Testamento, que en un principio no tendrían por qué mencionar el tema de la muerte y el reloj de arena y todo eso, pero que sí lo conservan. Parece ser que se perdieron las 4 primeras imágenes de las imágenes del Antiguo Testamento, entonces Holbein cogió las 4 primeras imágenes que tenía dedicadas a la danza de la muerte y las metió también, porque las 4 se duplican. Entonces aquí tenemos la versión francesa de 1538, ya aparece con un texto en la parte superior y un texto en la parte inferior. Vale. Y después eso va a pasar a la versión castellana. Vale. Que me estoy liando, ¿no? Bueno, vale, voy más rápido. En la parte superior el texto latino y en la parte inferior el texto castellano, que, bueno, ya sería pediros mucho, pero aquí, si lo leemos, pone Ara y cava Adán la tierra, no sé si con mi cabeza lo veis, de su trabajo viviendo, Eva, que... Entonces, es decir, que la imagen que tenemos en Azpeitia está basada en este grabado de 1543, la versión castellana que se hizo de este grabado. Bueno, luego tuvo muchísima repercusión más porque se siguió trabajando en este tema, incluso en las del Palacio de Oriz también se representa, pero bueno, de una manera mucho más burda, porque esa imagen de la muerte nada tiene que ver con la que ahí está en Azpeitia. Bueno, sí, parece una pantomima de la muerte, pero mucho más medieval, lo que se pensaba por aquel entonces. Bueno, ya acabó. Entonces, la capilla esta de Azpeitia, como os digo, es únicamente comparable con todo lo que se está haciendo, pero a nivel, en este caso, pues de la monarquía, ¿no? No hay nada ni en Guipúzcoa ni en el País Vasco que les sea comparable. Yo cuando en un principio empecé y pensé, bueno, la voy a comparar a ver en Guipúzcoa qué hay, y me decía mi director de tesis, ay, pobre de ti, que no vas a encontrar nada, ¿no? Sube las miras un poco más arriba y efectivamente hay que mirar en España para ver qué es lo que se está haciendo. Entonces, más o menos podría estar a la par de todas estas otras capillas, como la de Luis de Lucena aquí en Guadalajara, y estamos hablando de un médico del Pontífice Julio III, es decir, no es cualquier persona, humanista y que introduce los modelos italianos. La capilla de los Benavente en Medina de Río Seco, posiblemente es... la capilla que tiene más ligazón con la de Azpeitia, si bien esta está sumamente decorada, porque es ligeramente anterior. En este caso pertenece a Álvaro de Benavente, cambista y comerciante de Medina de Río, que también tuvo en este caso, bueno, pues hizo de prestamista, etcétera, para Carlos V, es decir, que también estuvo cerca de la figura del emperador. Aquí también aparecen el pecado original, la expulsión de Adán y Eva, la presencia de la muerte. Veis que más o menos la temática se está repitiendo. Y todo se da alrededor, al final, de ese grupo tan reducido de personas. Bueno, esto se hace en los hermanos Corral del Villalpando, que son también lo más puntero en este momento. La capilla de San Román de Toledo, veis esta cúpula tan preciosa que cubre este espacio cúbico. Esto lo hace doña María Niño de Rivera, cuarta señora de Noez y Villaumbrosa, ahí es poco.
Pedro de Velasco es quien va a construir esta capilla y bueno, veis que esta cúpula casetonada se parece muchísimo a la que tenemos en Azpeitia. Es decir, por ejemplo, podríamos mirar a Toledo, Valladolid, Salamanca, etc. La capilla de Junterón en Murcia es ligeramente anterior y por eso también es un poquito más abigarrada en cuanto a la decoración, pero por el interior también tiene antecapilla, recapilla, sacristía, es decir, todo lo que se podía y más, pues tratar de introducirlo en la capilla. Este personaje, Gil Rodríguez de Junterón, que va a ser protonotario apostólico del Papa Julio II, arcediano de Lorca. Es decir, tenemos a estos personajes, a estos 4 que os he mencionado, que están poniendo sus ojos y sus miras en todos estos que son protonotarios, que son médicos, etc. Y en este caso también la antecapilla, que se cierra con una cúpula. Aquí no se ve, justamente quedaría en la parte delantera. Y finalmente esta ya es a la que habría que hacerle un redoble de tambores. Esta es la mejor de todas ellas, la de San Salvador de Úbeda, de Francisco de los Cobos, que ya mencionaba en relación a Alonso de Idiáquez, porque Alonso de Idiáquez entra de la mano de Francisco de los Cobos, va a ser influyente secretario del emperador Carlos V, y este se va a construir una capilla completamente exenta, que va a ser todo este edificio para su memoria póstuma. Entonces va a constar de lo que se denomina la Sacra Capilla de San Salvador de Úbeda y la sacristía. La Sacra Capilla arriba a la izquierda, de Diego de Siloé, también otro de los más importantes de la época, que también había estado, se le denomina como una de las águilas del Renacimiento. Este había estado en Italia y trae todo lo italiano, lo trae de primera mano, con planta centralizada, igual que la capilla Caraccioli, y se cierra también con una cúpula. Y abajo, un poquito más avanzado ya en cuanto al léxico, que tendríamos la sacristía de la Sacra Capilla de Andrés de Vandelvira, este sí, el mejor arquitecto del Renacimiento español, donde ya aparecen estos soportes humanos, estas bóvedas vaídas, estas proporciones, estas repeticiones modulares, etc. Entonces ya a modo de súper resumen, os leo que la capilla de Lola, al igual que los palacios, hospitales que os he mencionado, van a ser el resumen de una de las ambiciones del Renacimiento, ¿no? La muestra del poder de unos hombres de su tiempo que asumen los ideales de la fama perdurable y que van a traducir sus riquezas materiales en fábricas arquitectónicas, escultóricas y pictóricas dignas representantes de las creaciones imperiales y de los ideales humanistas del XVI. Hasta aquí. Bueno, eskerrik asko Miren, ya siento que no tengamos más tiempo, ¿eh? Habrá que invitarte otra vez para una segunda parte. Cuando quieras. Bueno, ahora se abre el momento de si queréis realizar alguna pregunta, algún comentario, pues lo podáis hacer. Madre mía. Si alguien se anima. Aquí el público creo que me he excedido. Me parece que me he excedido. Que habíamos empezado a las 8, decía yo, ¿por qué me estará presionando si son las 9 menos 20? Vale. Eso suele pasar. Acabo de caer en la cuenta. Bueno, yo solamente tengo una curiosidad, porque he visto que hay piedra de diferente color y ¿la piedra es local? ¿Has podido tener? Pues de lo que sea Azpeitia, lo que es la capilla en sí, la mayoría se hace de piedra de la cantera de Orio, de Jaizkibel. De arenisca. Lo que sí que es verdad que cuando se tiene que hacer su propio, el bulto del yacente, para ahí sí que pide caliza y viene de Salvatierra, y este ya viene de Álava. Cuanto más dura la piedra, mejor. Entonces sí que es verdad que... Eso es arenisca, ¿no? Esto es arenisca, la mayoría es arenisca, a excepción de, por ejemplo, su... es más... Eso es, y su propia figura. Y esto se lo trajo de Jaizkibel. Esto sí, de la cantera de Jaizkibel, de Orio, sí. Bueno, lo cual da también idea del poder económico que tenía, ¿no? Pues la verdad es que sí, absoluto. Vamos, porque aparte del oro que se trajo de allí, de aquel recinto que se llenó de oro y plata, se trajo a la India con toda esa dote y bueno, pues pudo emparentar con lo más grano, lo más florido de la sociedad y después se puede hacer esto. La verdad es que está no sé, al alcance de muy poca gente hacer esto. ¿Se conserva su testamento? Sí, hay fragmentos que se conservan que son de la época. El que yo he cotejado más, si bien es cierto que he leído los del 16, hay una copia del 18 en Azcoitia. Se lee mucho mejor que los garabatos del 16, entonces claro, empecé por allí. Entonces la primera prueba de fuego fue leer aquello y después ya leer los del 16. Pero sí que hay en los diferentes juros, etcétera, que hay en Simancas, etcétera, hay partes de su testamento, sí que se conservan. ¿Y se conservan las mandas testamentarias? ¿Has tenido ocasión? Sí, bueno, sí, es muy breve, pero bueno, sobre todo es anotar gente que le debía dinero y me dé una mula, etcétera. Pero bueno, sí que es verdad que luego deja pues dinero para cristianos cautivos en tierra de moros, que deja también un casamiento para doncellas pobres, que va a hacer también una cátedra de gramática, como ya se había hecho en la Universidad de Oñate.
Y bueno, aparte de eso, sus propios capellanes. De casi todo el dinero que tiene lo invierte en su familia. Creo que la señora le daba bastante igual, y una hija que había tenido también fuera del matrimonio, pues aquella la mete en un convento. Entonces todo el dinero que tenía exclusivamente va para la capilla y para el mantenimiento de... ¿Alguna pregunta más? Solo una precisión. Creo que Carlos V no estuvo en la batalla de Mulber porque estaba afectado de gota y se quedó en la tienda. Pero bueno. Bueno, ¿y este tirón de orejas? No es tirón de orejas, simplemente es una curiosidad. Vale, perfecto. Se representa en la batalla, pero realmente no estuvo. Bueno, es lo que al menos se dice, porque como comían tanta carne en la época... Sí, sería de los pocos, ¿no? Que... Sí, tuvo que estar en cama ese día. Mira, Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, eskerrik asko etortzeagatik eta hurrengora arte. Mi esker.